Buenas tardes, bienvenidos a este auditorio Jaime Krasov. En esta ocasión nos reúne la convocatoria para que escuchemos a grandes investigadores de la UAM Xochimilco hablar sobre un libro que pues como que da pauta para la discusión, la conversación, los puntos de vista diversos. Un libro coordinado por la doctora Violeta Núñez, que se encuentra aquí con nosotros, y que se llama Balance de la Economía de la Cuarta Transformación. Es un libro coordinado por ella, donde agrupa a diferentes académicos, investigadores en economía que tienen puntos diversos y que eso hace muy rica la posibilidad de discutir cuando conozcan el contenido de este libro. Para la presentación de este libro nos acompañan la doctora Graciela Carrillo. Ella es la jefa del Departamento de Producción Económica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la UAM Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 desde 2007 y bueno, ha participado activamente en la docencia, en la investigación y sobre todo en muchas cuestiones de gestión dentro de la universidad, y particularmente conozco mucho su trabajo acerca de los desechos industriales que nos causan contaminación en el mundo, y siempre he estado colaborando mucho cómo la economía a veces se desvía y se va para mejorar condiciones de mucho dinero, pero sin tomar en consideración el daño que se puede hacer al medio ambiente y al ser humano. Pues bienvenida, doctora Graciela, y gracias por estar aquí. Le damos un aplauso, por favor. Se encuentra también con nosotros el maestro Artemio Chávez. Él es profesor asociado en el Departamento de Producción Económica y pertenece también a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y actualmente es el coordinador de la licenciatura en Economía de la UAM Xochimilco. Bienvenido y muchas gracias, Artemio. Y tiene fans en este momento. Y por último anuncio que también está con nosotros el doctor Roberto Escorcia Romo. Él es economista, maestro y doctor en ciencias económicas. Ha sido reconocido por sus investigaciones sobre la obra de Karl Marx y es coordinador del tronco interdivisional, ha sido coordinador del doctorado en ciencias económicas y jefe del área en el Departamento de Producción Económica. Pues bienvenido, y además un promotor enorme del sistema modular. Gracias por estar aquí. Y bueno, la dinámica es que cada uno haga una presentación sobre lo que le pareció el libro y lo que quiera compartir con ustedes, unos de 10 a 15 minutos. Y posterior a que participen los tres, abrimos una ronda de preguntas o comentarios al respecto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues entonces, doctora Graciela tiene la palabra.
Sí, ya está. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas los que asisten a esta presentación y a las personas que también de manera virtual o en la grabación nos estarán acompañando en la presentación de este libro, Balance de la Economía de la Cuarta Transformación, coordinado por la doctora Violeta Núñez Rodríguez, profesora del Departamento de Producción Económica. Agradezco de manera particular a la doctora Violeta por hacerme esta invitación y darme la oportunidad pues de revisar este texto que aborda pues un tema central para la sociedad de este país y en particular para los estudiosos de la política económica y social nacional y también para funcionarios y tomadores de decisiones que ojalá se den el tiempo de revisarlo, ya que presenta 12 trabajos que desde muy distintas miradas hacen una reflexión crítica que nos marca los aciertos y los errores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un honor también compartir esta mesa con el doctor Artemio Chávez, ¿no? Y con el doctor Roberto Escorcia, coordinadores de licenciatura de Economía y del tronco interdivisional respectivamente, y que también son autores del libro. Espero que los comentarios que yo pueda vertir y una visión sintética que voy a hacer de lo que yo observé de las ideas principales de estos 12 trabajos abonen un poco a la reflexión, pero sobre todo los animen a leer el libro, que resulta de gran interés. Este libro del balance de la economía, publicado por Itaca este 2025, o sea, estamos hablando de un libro reciente, es un esfuerzo académico colectivo, muy bien logrado gracias a la coordinación de la doctora Violeta Núñez, y estos 12 capítulos que se presentan involucran a 15 investigadores que vienen de muy distintos lugares. Por supuesto de la UNAM, pero también tenemos investigadores de la UAM, pero también tenemos de la UNAM, del Colegio de México, del Tecnológico de Monterrey, del CIDE, instituciones que son reconocidas por el trabajo que se ha hecho en este campo de la economía. Se trata de una evaluación rigurosa, sólida y crítica del sexenio del presidente Andrés Manuel y que se aborda desde diversos enfoques económicos. Me parece que el texto da continuidad a un libro anterior que tenemos por aquí, que fue publicado en 2021, que es La Economía de la Cuarta Transformación, donde el análisis se orientó fundamentalmente a discutir con qué corriente de pensamiento económico empataban las decisiones que se iban tomando en el gobierno del presidente Andrés Manuel. Ahora, a 4 años de distancia, se ve desde una óptica de balance y de cierre de sexenio, cuando el presidente ya ha concluido con su periodo de gobierno y donde la presidenta Claudia Sheinbaum parte de, retoma, está iniciando, pues todavía, no, ya tiene un año, ¿no? Ya con un año, donde una de las interrogantes que se plantean al iniciar el libro precisamente es qué tipo de modelo económico se implementó realmente en la 4T. Y yo agregaría con qué resultados, ¿no? Se estuvo avanzando en estos años. El libro ofrece una radiografía plural donde se entrecruzan distintos enfoques de pensamiento para analizar un mismo fenómeno. Y el fenómeno sobre el que puso acento el gobierno pasado fue la transformación económica del país, económica y social, en un periodo que fue de 2018 a 2024. Se pretende evaluar los resultados económicos y sociales, pero también abre un espacio para poder analizar los primeros rasgos del nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente en su noción de prosperidad compartida, en el espacio que ella ha abierto para dar visibilidad al trabajo de las mujeres, en el reconocimiento que hace a los pueblos indígenas, donde desde el sexenio pasado ya se había puesto, digamos, la mirada, y también en esa intención que ha mostrado ella y que ha expresado de apoyar a los jóvenes, ofreciéndoles oportunidades de educación, oportunidades de vivienda y ofreciendo hacer una mejora al sector salud, ¿no? Que es uno de los pendientes o tareas que no se lograron concretar en el sexenio pasado.
También me parece que otro de los aspectos que ella ha puesto mucho énfasis es en dar continuidad a la infraestructura, a otro tipo de infraestructura. Ahora está dando mucho peso a la movilidad con estos proyectos de hacer trenes y vías de comunicación que conecten a las comunidades, pero que también ofrezcan mejores condiciones para el desarrollo del mercado interno. Entonces, sin centrarse en el tema del nuevo gobierno, sí se van dando una serie de reflexiones de lo que se hizo el gobierno anterior y de las cuestiones que han quedado pendientes. Precisamente la doctora Violeta, en una introducción muy interesante con la cual ustedes van a poder, digamos, acercarse al libro, refleja ese debate plural donde encuentra esas miradas desde el enfoque keynesiano, desde el enfoque estructuralista, marxista, poskeynesiano, neoclásico, esta diversidad de posiciones que tienen los autores que participan en el libro, hasta llegar a esta propuesta de economía moral y humanista. No hay un consenso sobre lo que significó la 4T. Pudiéramos pensar que hubo una ruptura con el neoliberalismo, pero no es así. O sea, hay como una serie de altibajos y que en este libro se discute en un mosaico de interpretaciones que lo que hacen en realidad es mostrar las tensiones de un proyecto de transformación en marcha. Un proyecto que viene, digamos, a contracorriente de todo un pensamiento que se instaló en nuestro país durante casi 4 décadas, ¿no? Entonces eso no hay que perderlo de vista. Metodológicamente me pareció muy interesante y muy sugerente la forma en que arranca el trabajo de este grupo de los 15 autores, porque ellos inician planteándose una serie de afirmaciones sobre la economía de la 4T, y eso dio lugar a que cada uno de ellos tomara una de las vías y pudiera profundizar y presentar y desarrollar todo este trabajo. Algunas de estas afirmaciones, la lista es muy larga, yo solamente les diré algunas que me parecieron relevantes. Por ejemplo, el modelo se define como economía moral y parte del humanismo mexicano. ¿Qué es eso de la economía moral? ¿Qué es el humanismo mexicano, por ejemplo, ¿no? Otra afirmación es que el PIB cayó al 0.1% en 2019, pero después de la pandemia subió. Y ahí hace un trabajo muy específico, un análisis del año 2023, que da muestra de ello el doctor Arturo Ortiz. Otro elemento fue que la pobreza disminuyó. Tuvimos la semana pasada aquí una participación del doctor Gerardo Esquivel y nos dio también con una presentación magistral, nos mostró cómo se fue superando la pobreza, pero no fue el caso de la pobreza extrema. Entonces ahí como que hay alguna contradicción también. El salario mínimo creció al 110% y eso también ha sido un logro importante que contribuyó justo a superar la pobreza, pero todavía cerca del 37% de los trabajadores siguen percibiendo un salario mínimo o menos. El peso se revaluó y las reservas internacionales alcanzaron niveles históricos, es otra de las afirmaciones. Y una más es que persiste un sistema financiero muy rentable, lo que plantea dudas sobre la superación del neoliberalismo. Y este es el punto en el que profundizan y ponen sobre la mesa los colegas que tengo aquí a mis lados. Ellos trabajan sobre ese tema, ¿no? Y llegan a una conclusión importante. Vamos a ver por qué. Ahora, a partir de esas afirmaciones, todos ellos convergen en ciertos conceptos que se cuestionan sobre cómo evolucionar el crecimiento, la desigualdad, realmente si ha sido eficaz o no la política social, qué ha pasado con el empleo, qué ha pasado con las finanzas públicas, con el bienestar de la población, qué pasa con la política industrial. O sea, ellos la convergencia se da precisamente en eso, todos esos conceptos que se van abordando con mayor o con menor precisión en cada uno de los casos. A partir de ello yo veo como 4 grandes temas en los que se va organizando de manera muy ordenada y eso es interesante a la hora que lean el libro porque van abordando ciertos aspectos. Por ejemplo, los 3 primeros libros tratan de hacer una perspectiva más general sobre el sexenio. Ahí participan en el primer capítulo Miguel Ángel Rivera Ríos y Benjamín Lujano.
Y ellos, por ejemplo, lo que hacen es analizar si las estrategias y las acciones que se emprendieron en el gobierno fueron suficientes para llegar a un país próspero e igualitario, que es el objetivo y que siempre se manejó en el discurso de Andrés Manuel. Ellos reconocen que hay un contexto histórico y una geopolítica que va en contra de eso. O sea, si no se avanzó lo suficiente, si esas acciones emprendidas no fueron suficientes, hay que considerar que había un contexto detrás, histórico, porque fue acumulando una serie de acciones, pero también un contexto geopolítico que nos pone cerca de, ¿cómo es? Lejos de Dios, pero cerca de Estados Unidos. Y eso marca una diferencia muy importante en cuanto al rol que puede jugar el país dentro de esa configuración y a cómo se establecen las relaciones, sobre todo con los grandes capitales internacionales. Por supuesto, mencionan que existe una gran desventaja para el país, el transformar un modelo a contracorriente, un modelo progresista que va en contra, pero por ahí señalan desde su perspectiva que el reposicionamiento que ahora tiene China como una posible hegemonía compartida con los Estados Unidos abre algunas posibilidades para México. Eso también habría que discutirlo. Hay un especialista que hace poco también trajimos, el doctor Enrique Dussel, que también tiene una posición muy clara después de muchos años de estudiar el tema de China. Y ellos, por ejemplo, también concluyen que efectivamente esas acciones fueron insuficientes y que no se van a lograr en tanto no se modifiquen esas condiciones estructurales que realmente puedan ir coexistiendo con ese contexto geopolítico complicado. Atribuyen la necesidad de un Estado fuerte y también comentan que esta inversión pública se hizo con los megaproyectos, fue una base sólida que permitió avanzar en el empleo, pero tampoco está muy sólida para impulsar una política industrial. O sea, más allá de la infraestructura, porque acuérdense que hay muchas expectativas de que llegue inversión por el tema del transísmico, del tren transísmico, pero no es solo eso, se necesita algo más para impulsar una política industrial activa. El siguiente capítulo, que es de Luis Jorge Álvarez, él habla ya, trata de entender qué es eso de la economía moral del humanismo mexicano y cómo esto se puede convertir realmente en una ética económica que se centre en atender las necesidades de los pobres, en reducir la desigualdad y en generar un rol importante para el Estado, donde el Estado tome las riendas para impulsar el desarrollo. Una de las cosas con las que él parte y que creo que está vigente es precisamente aclarar estos conceptos de economía moral, de economía humanista. No hay mucha claridad al respecto, pero bueno, él trata también de sintetizar una serie de aspectos adversos de la política neoliberal que favorecieron el enriquecimiento de un sector muy reducido de la población y que acompañados de una corrupción deliberada, pero también de ciertas acciones legales, porque el sistema jurídico así lo permitía, el sistema judicial lo permitía, porque las mismas leyes lo permitían, lo que hicieron fue generar una gran desigualdad y dejar de lado los intereses de las poblaciones más desprotegidas. Entonces, ahí pone en el centro esa discusión. Y él dice que realmente esta economía moral, independientemente de que esté claro o no que haya acuerdos sobre el concepto, sí se trató de una idea de impulsar el beneficio para los pobres a partir de políticas para el desarrollo, impulsar el bienestar y el buen vivir. O sea, hay diferencias en los conceptos, pero hay una orientación que no se puede poner en cuestión. El doctor David Barkin aborda el tercer capítulo y él habla de una revolución interrumpida que la 4T impulsó, ¿no? Él toca un tema muy interesante porque él dice que efectivamente todo el discurso de Andrés Manuel generó como una esperanza de cambio. En mucha gente, de hecho, muchos sectores que después estuvieron en contra, votaron por Andrés Manuel López Obrador,
pero que en realidad en el fondo hay todavía raíces que no se logran transformar, raíces muy profundas de nuestra sociedad y que particularmente el que se aboca al estudio de las comunidades rurales no han tenido un empoderamiento. Aquí hay un cuestionamiento con el cual yo también he estado de acuerdo, en este afán de individualizar los apoyos. Fue una decisión difícil, pero al mismo tiempo afectó mucho el trabajo colectivo. De todas las organizaciones donde en muchas de ellas había gran corrupción y mal manejo de los fondos, también había organizaciones que trabajaban bien y que se estaban consolidando y que dadas sus condiciones de pobreza no lo podían hacer si no tenían los apoyos como colectividad, como organización, y todo eso se acabó porque la decisión fue a tabla rasa. Entonces, esa es una crítica que hace el doctor Barkin de cómo, digamos, el trabajo colectivo ahí se vio muy afectado y en realidad no se ha logrado darles un empoderamiento para que se dé también, digamos, iniciativas de desarrollo desde lo local. 2 minutos. Ajá. No me va a dar tiempo de comentar todo. Voy a, pues ya con 2 minutos, me voy a quedar en esta primera parte. Nada más les comento que me parece que los siguientes 3 capítulos se focalizan en analizar el desempeño macroeconómico y ahí es donde está presente, me parece muy interesante el análisis que hacen Artemio y Roberto, porque ellos señalan cómo las condiciones en las que se hicieron los contratos y en las condiciones que establece el sistema internacional de funcionamiento del capital internacional dificultan mucho, no se han podido modificar y en ese sentido el modelo pues en ese aspecto sigue siendo de corte neoliberal. Hay otros 2 capítulos ahí de Arturo Ortiz, que él señala un poco sobre el crecimiento, los datos que muestran el crecimiento en el año 2023, y de Arturo Huerta, que también lo hemos traído de la UAM y que es un analista muy crítico de la 4T, pero que al final reconoce, bueno, que se aborda el problema de la pobreza y la desigualdad y que es necesario hacer muchas acciones. La tercera sección yo diría que se centra mucho en el rol del Estado y el gasto público y ahí hay trabajos de Federico Novello, de la misma Violeta Núñez que hace un estudio de la evaluación del presupuesto público y ve cómo se fue distribuyendo en los distintos segmentos y sectores y también la última parte yo diría que se analiza el bienestar como un modelo post-neoliberal donde se abordan 4 trabajos, que es el de Josafat Hernández, que se centra, digamos, en analizar cómo la economía moral y el humanismo sientan las bases para un modelo post-neoliberal que intenta reconciliar crecimiento con bienestar, que es un objetivo central. No se puede garantizar un bienestar sin crecimiento. El trabajo de Abraham Aparicio, que compara el bienestar de los mexicanos entre 1995 y 2023, y los últimos trabajos de Antonieta Barrón y un último de Juan Francisco Rueda, donde hacen un análisis crítico de la política laboral y la evolución del salario mínimo. Bueno, voy a cerrar señalando que de la lectura en conjunto del libro a mí me parece que la 4T no se puede definir dentro de una sola corriente económica. Combina elementos de varias corrientes, keynesiano, nacionalista, neoliberal, y generan un modelo híbrido. Creo que se reconocen en todos los trabajos, o en la mayoría al menos, los logros que se tuvieron en el aumento al salario mínimo, la expansión del gasto social y cierta estabilidad macroeconómica, junto con la recuperación del peso y una reducción de la pobreza. No hubo ruptura con la ortodoxia financiera, eso lo trabajan mis colegas, y las tasas de interés elevadas y la alta rentabilidad bancaria, pues lo que han hecho es perpetuar la concentración de la riqueza y la dependencia que tiene el país de la inversión extranjera y del capital transnacional. Nos sigue haciendo falta una reforma fiscal progresiva. Las condiciones hasta ahora el gobierno actual y el anterior han considerado que no son las adecuadas para una reforma fiscal progresiva que hace falta y nos falta un impulso a la innovación y a la industrialización productiva. Con el inicio de Claudia Sheinbaum
Este libro identifica que hay una transición hacia la prosperidad compartida, que lo que busca es ampliar logros sociales y visibilizar que no es posible transformar en 6 años los impactos de una política neoliberal que se implementó con mucha fuerza durante 36 años, y eso no hay que perderlo de vista. Hubo muchos errores en este gobierno, pero parte de un contexto muy arraigado que fue el neoliberalismo por 36 años. Hay que darle tiempo, hay que seguir trabajando, y este tipo de documentos dan mucha luz de cuáles son los aspectos sobre los cuales se deben tomar las próximas decisiones en este país. Quizás lo más importante que sí podemos reconocer es que la orientación en este gobierno fue hacia una política redistributiva del ingreso. También logró generar esa esperanza que ha afincado en sectores históricamente muy desfavorecidos. Y esta visión crítica es importante, como les decía, ayuda a visibilizar los retos que son muchos en este país y a repensar hacia dónde y cómo debe darse el desarrollo de nuestro país. Eso es lo que nos ofrece este libro. Yo los invito a leerlo. De verdad es un libro muy interesante. Cuando ustedes aborden cada uno de los capítulos, van a ir reflexionando en estos temas, y agradezco nuevamente la invitación para comentarlo. Gracias. Muchas gracias, doctora Carrillo. Ahora le pediría al maestro Artemio Chávez, coordinador de la licenciatura en Economía, que nos dé su presentación. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, bueno, agradecer la invitación, saludar a mis colegas que tanto aprecio y admiro, y es un honor estar con ustedes. Quisiera empezar, les preparé unas líneas, pero antes quisiera comenzar mencionando dos cosas, una anécdota y una confesión, digamos. La anécdota sucedió aquí en la universidad. Un compañero hizo una crítica sobre el gobierno de Andrés Manuel, por cierto, un compañero también muy crítico, de izquierda, activista, ¿no? Desde esa perspectiva, colega. Otra compañera de otro departamento se quejó diciendo, bueno, además es muy joven, estos muchachos, ¿qué les pasa? No son unos conservadores, no neoliberales, etcétera, con un prejuicio terrible, donde pareciese que cualquier crítica que se le pueda hacer al gobierno de la Cuarta Transformación en automático significa un acto de derecha o de conservadurismo o cualquiera de esas cosas. No hay peor trampa en la que podemos entrar como academia más que cayendo en ese espacio. La confesión, que va un poco a tono, es que cuando vi el texto y vi no hay que juzgar los libros por su portada, ¿no? Y entonces cuando aparece Andrés Manuel con Claudia caminando en Palacio muy sonrientes, y lo vi y dije, chin, ¿a poco va a ser un apologismo de la 4T, ¿no? Económica de la 4T. Ya cuando vi los autores, ya en la siguiente página ya me tranquilicé, porque reconociendo a los autores, pues sabía que son personas que son también personas claramente con un pensamiento crítico, prosocial, si me apuran en algunos casos de izquierda, o mayoritariamente de izquierda, y además críticos. Y eso tranquilizó, y entonces ya cuando revisé el texto me di cuenta que es eso. Y esto me parece que es lo más relevante de este texto, porque me parece que es un trabajo que sin demérito de algunos avances que se reconocen, enfatizan sobre los grandes problemas que aún quedan pendientes en este periodo de transición, que vuelve necesaria yo digo, el aceleramiento de estos procesos de ruptura que se están generando, ¿no? Más o menos. Y bueno, ahorita explico eso. Entonces, ahora sí, digamos, les leo rápido lo que tengo. Bueno, en esta mesa está dedicado el libro al balance de la economía de la Cuarta Transformación, coordinado por la doctora Violeta Núñez. Este volumen continúa el debate que inició en el 2021 con la economía de la Cuarta Transformación, en donde se discutía, una pregunta bien interesante, el tipo de modelo económico que se estaba gestando en ese momento, hay incertidumbre, ¿no? Que se estaba gestando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si era de corte keynesiano, neoliberal, marxista o neoliberal humanista, ¿no?
4 años después, este segundo tomo intenta responder una pregunta que me parece que es aún más compleja. ¿Qué dejó realmente la cuarta transformación en la economía mexicana y hacia dónde apunta el proyecto de la prosperidad compartida, ¿no? Retomado, digamos, el consenso de Berlín, que inaugura el gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, el libro reúne a 15 economistas, ¿no?, de diversas escuelas, desde el estructuralismo latinoamericano hasta el postkeynesianismo, pasando por el marxismo crítico y el humanismo económico. Y como advierte Violeta en la presentación, el resultado no es una lectura homogénea, ¿no?, sino una polifonía de balances, una especie de mapa de disensos sobre un mismo país y un mismo sexenio. Y ahí vi la riqueza del texto. En la propia introducción, ¿no?, la doctora Núñez marca el punto de partida. Las narrativas oficiales, el peso fuerte, ¿no?, la reducción de la pobreza, sin lugar a dudas, el aumento del salario mínimo, por lo menos nominal, y la estabilidad fiscal. Se confrontan con problemas estructurales, ¿no?, que no han sido resueltos, la informalidad laboral, la concentración del ingreso y la dependencia externa, entre otros, ¿no?, que la lista no es pequeña. Expone los objetos del volumen, ¿no?, en esta introducción, evaluar el sexenio de AMLO y el inicio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Destaca la probabilidad teórica y el contraste entre indicadores positivos, crecimiento, tipo de cambio, reservas, salario mínimo y problemas persistentes, ¿no?, informalidad, desigualdad, concentración del capital. Durante el sexenio, explica que el PIB tuvo una caída del 0,1% en el 19, un desplome del 8% obviamente por la pandemia en el 2020 y una recuperación parcial del 3,9% en 2023, cifras que permiten hablar de una estabilidad sin transformación. A ello se suma, un aumento de más de 15 millones de beneficiarios en programas sociales, pero con una inversión pública estancada en el 2,6% del PIB, muy insuficiente. Bueno, entonces, una vez con esta introducción, les platico rapidito algunos elementos que puntualizo de los capítulos que me parecen son relevantes. En el primer capítulo, Rivera, Ríos y Lujano, que se titulan Evaluación socioeconómica del sexenio de López Obrador, los autores abren el volumen con un balance estructural, reconocen los avances redistributivos y política salarial, el salario creció al 110% en términos nominales, pero señalan que el gran capital mantuvo su hegemonía. Analiza la relación entre el Estado y el gran capital. Plantean que AMLO intentó instaurar una especie de capitalismo meritocrático regulando privilegios, pero sin romper las estructuras oligarcas. Ahí están vivas, ¿no?, y colean. La política industrial fue pasiva, sin transformación tecnológica significativa, ¿no?, o por lo menos la que se requiere. Destacan que el gasto social no modificó la estructura productiva ni los mecanismos de acumulación. La inversión pública fue menor al del sexenio de Echeverría y la relación deuda-PIB se mantuvo controlada, lo cual evidencia que la austeridad republicana terminó siendo como una especie de ancla, de corsé fiscal. La cuarta transformación, concluye, no fue capitalista ni neoliberal ortodoxa, sino una experiencia de capitalismo moralmente justificado. Así abre, ¿no? Álvarez Lozano, en el capítulo 2, la economía moral del humanismo mexicano, reivindica la dimensión ética del modelo de la 4T, lo que hace referencia a Graciela, contraponiendo al neoliberalismo y al saqueo de décadas anteriores. Sostiene que la economía moral busca restaurar la justicia social a partir del principio, ¿no?, conocido por la consigna, ¿no?, por el bien de todos, primero los pobres. El capítulo propone entender la economía moral como una categoría, no como una categoría técnica, sino ética, una forma de ordenar las prioridades políticas hacia los sectores históricamente excluidos. Álvarez recupera la noción de humanismo mexicano de López Obrador, vinculándola con la doctrina social, incluso religiosa, y con la tradición juarista. Para el autor, la política social, particularmente las transferencias directas y pensiones universales, simboliza la rehumanización del Estado. Sin embargo, reconoce que reconoce el riesgo de que la economía moral sustituya la reforma estructural por la moralización del discurso, se asiste a los pobres sin empoderarlos productivamente. Y ahí es donde está el corazón de la crítica.
El doctor Barkin, aquí presente en La Revolución Interrumpida, retomando la Cuarta Transformación, interpreta la 4T como continuidad de los proyectos emancipadores del siglo XX, interrumpidos por el neoliberalismo, y analiza los límites ambientales y sociales del modelo extractivista. El doctor Barkin sitúa la Cuarta Transformación en una genealogía histórica que enlaza la Revolución Mexicana con los proyectos nacionalistas del siglo XX. Su tesis es que este proceso fue interrumpido por la persistencia del extractivismo y de la dependencia del capital transnacional. Destaca que en el 2023 el 80% de las exportaciones mexicanas siguieron concentradas en manufacturas ensambladas para Estados Unidos, con poco valor agregado nacional, lo que demuestra que el país no rompió su inserción subordinada. El autor llama a retomar el proyecto de emancipación económica, articulando soberanía energética, transición ecológica y justicia territorial. En el capítulo 4 del desempeño de la economía mexicana de Arturo Ortiz, presenta datos sobre el PIB, inflación, empleo, inversión y comercio. Concluye que la estabilidad macroeconómica fue notable, pero el crecimiento, ¿no?, estructural sigue rezagado. Ortiz ofrece un examen más cuantitativo, muestra que pese a la pandemia el PIB se estabilizó, el desempleo bajó al 2.7% y las remesas alcanzaron más de 60,000 millones de dólares, que no es una cifra menor, y el tipo de cambio se apreció por debajo de los 17 pesos por dólar. Pero advierte que esos logros se apoyan en la fortaleza del consumo privado y no en la inversión productiva. La formación bruta de capital fijo se mantuvo 15% por debajo del nivel del 2018. No hay inversión de nuevo, lo que implica una modernización incompleta. Su conclusión es contundente: el gobierno estabilizó sin transformar. Doctor Escorcia, aquí presente, y Reyes Amezcua, constantes neoliberales de la economía de la 4T, sostienen que pese al discurso transformador, persisten rasgos neoliberales. La autonomía del Banco de México, la apertura comercial y la dependencia del capital financiero. Los autores muestran con claridad que el modelo económico de la 4T no desmontó las instituciones neoliberales, en particular estas a las que me refiero: la autonomía del Banco Central, el régimen del libre comercio y la política monetaria restrictiva siguieron intactos. Citan como ejemplo las tasas de interés de referencia que benefician a la banca privada, no me recuerdo, 11%, y su balance que la 4T reordenó el discurso sin modificar los fundamentos del sistema financiero, que es otro de los grandes pendientes que tiene digamos, estos procesos de transformación. El doctor Arturo Huerta, la problemática actual y los desafíos para superarla, desde una perspectiva post-keynesiana, plantea que sin una reforma fiscal progresiva y una banca de desarrollo activa, México no puede alcanzar el crecimiento sostenido. Propone aumentar la inversión pública al 6% del PIB, impulsar la soberanía monetaria y abandonar el monetarismo. Denuncia que la política macroeconómica priorizó la estabilidad sobre la reindustrialización, lo que deja al país vulnerable ante la recesión global. Enfatiza que sin soberanía monetaria ni cambio productivo no puede hablarse de ruptura. Propone una reindustrialización planificada y una política fiscal expansiva. El doctor Novelo, también colega de la universidad y su ayudante, saldos pendientes de la Cuarta Transformación. Los autores examinan 3 indicadores, de nuevo: productividad, desigualdad y formalidad laboral. Encuentran que la productividad total de los factores apenas creció el 0.4% anual. La informalidad se mantuvo al 55% de la población y el 10% más rico siguió concentrando el 55% del ingreso nacional. Concluyen que los programas sociales mitigaron la pobreza, sin lugar a dudas, pero no modificaron las estructuras que la reproducen. Consideran que el crecimiento social no ha modificado la estructura económica ni los incentivos del capital. En el siguiente capítulo, Primero los pobres, la evolución del presupuesto público, la doctora Núñez, coordinadora del texto, ofrece un análisis más detallado del gasto. Entre el 19 y el 24, el presupuesto destinado a programas sociales pasó del 14 al 22%, significativo, concentrado en 3 rubros, ¿no? Pensiones para adultos, becas Benito Juárez y Sembrando Vida, con resultados mixtos sobre la reducción de la pobreza. Aunque se reduja la pobreza en ingresos a 4 puntos porcentuales, la pobreza laboral aumentó en algunas regiones como las del sur.
El texto concluye que el presupuesto fue redistributivo, pero no transformador. Sirvió para paliar desigualdades sin cambiar la estructura productiva. Se nota la constante ahí, ¿no? del texto. Hernández Cervantes, las ideas fuerza del nuevo modelo postneoliberal, estudia los conceptos de la economía moral y humanismo mexicano como un núcleo ideológico del postneoliberalismo. Identifica el tránsito discursivo más que estructural. Hernández analiza la retórica de la 4T como tránsito hacia un modelo postneoliberal basado en dos ideas: economía moral y humanismo mexicano. Señala que el discurso reconfigura la legitimidad del Estado, pero no su capacidad de intervención. Es una narrativa sobre soberanía ética más que soberanía económica. A su juicio, el desafío para Sheinbaum será convertir esas ideas en una política de industrialización verde y justicia redistributiva. Abraham Aparicio introduce una dimensión novedosa en su capítulo Bienestar Económico Subjetivo, que es la percepción del bienestar. Con base en los datos de encuestas nacionales, muestra que el porcentaje de personas que se declaran satisfechas con su aumento, con su vida, aumentó del 47% en el 2018 al 61% en el 2023, pese a la inflación, ¿no? Incluso la pandemia. Muestra mejoras en satisfacción percibida durante la 4T, aunque con desigualdad persistente entre regiones. Sugiere que la legitimidad de la 4T descansa en esa mejora subjetiva, aunque no necesariamente estructural. María Antonia Barrón y los pobres trabajadores, qué buen título, ¿no? Cuestiona la contradicción entre programas sociales y la precarización laboral. Señala que sin políticas productivas la redistribución resulta insostenible. Pues, ¿de dónde vamos a sacar para redistribuir? Barrón realiza una crítica aguda. Los programas sociales benefician a los más pobres, pero los trabajadores formales continúan con salarios bajos, contratos precarios y sindicatos débiles. Pese a que con el TLC nos obligaron a vincularnos y a fortalecer los derechos laborales, están muy lejos todavía. Muestra que el 70% de los empleos creados entre el 19 y 23 fueron sin prestaciones laborales. Advierte que el lema "primero los pobres" ha invisibilizado la cuestión obrera en favor de una política asistencialista social. Finalmente, en el capítulo 12, José Francisco Rueda, la recuperación del salario mínimo, cierra el libro con un capítulo sobre salarios. Rueda calcula que el salario mínimo real creció en 40% en términos de poder adquisitivo respecto al 2018, una mejora sin precedente desde el 82. No obstante, advierte que la productividad laboral apenas aumentó 1% anual, lo que limita el potencial redistributivo de este incremento. Este desafío, dice, será sostener los salarios altos con un aparato productivo competitivo. Finalmente, en conjunto, el balance de la economía de la 4T, de la Cuarta Transformación, es una radiografía plural en un sexenio que quiso ser moral, pero terminó siendo híbrido. Un reformismo ético a los márgenes de un capitalismo dependiente. La obra no celebra ni condena, y eso es importante, interroga, muestra que la redistribución sin reestructuración tiene límites, que la estabilidad sin transformación genera un estancamiento moralmente legitimado y que la prosperidad compartida solo será posible si se pasa del gasto compensatorio a la planificación estratégica. Aquí, frente a los estudiantes, que supongo que muchos serán de economía, este libro es una invitación a pensar a la economía no como un conjunto de ecuaciones, que se las tienen que saber y estudiar, ¿no? Pero sí como un campo de disputa ético y político, ¿no? Así es. Y porque al final, como sugiere la propia coordinadora Violeta, la economía no es un destino, es una decisión colectiva sobre cómo queremos vivir. Ya le iba a decir hace 2 minutos que tenía 2 minutos, pero no fue necesario. Iba viendo la hojita que estaba terminándose lo escrito. Yo iba a preguntar precisamente si quienes nos acompañan son de economía. ¿Sí? ¿Todos? No. Porque hay muchos términos que los economistas conocen, o las teorías de Keynes, o estos autores a los que se referían. ¿Ustedes de qué carrera son? De tronco interdivisional. Sería bueno que en algún momento como que simplemente dijeran que son personajes que han contribuido a la economía para que también los chicos
jóvenes, ¿no?, puedan estar como un poco más contextualizados. Seguramente Roberto Escorcia, que es un experto en el tronco interdivisional, podrá hacer algunas apreciaciones al respecto. Bueno, ahora el doctor Roberto Escorcia tiene la palabra. Gracias. Ahí va. Bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Una total alegría poder compartir con ustedes, por supuesto, con las personas en la mesa, Graciela, Ceci, Artemio, muchas gracias por estar acá. Mi agradecimiento total para Violeta, con quien hemos podido trabajar en muchas circunstancias, y siempre es una alegría que se puedan producir documentos de este estilo, que yo diría que es un documento absolutamente plural, y esto nos hace muchísima falta, porque nos abre el camino a discutir nuevamente algo que pasó medio de moda para quienes no están en economía, pero que de todas maneras les involucra, la idea del desarrollo como un concepto que era central para, digamos, reconocer la historia de nuestras sociedades. De alguna manera nos fueron inculcando, particularmente para quien estudia economía, que estábamos ancladas y anclados al concepto del mercado, que los precios a través de su funcionamiento resolverían todo. El libro nos recuerda, a propósito de la Cuarta Transformación, que hay cosas que seguir discutiendo. Es decir, que la economía es en sí la expresión de un conflicto entre clases sociales. Esto también se ha quedado fuera de muchos planes y programas de estudios alrededor de la economía, así que por eso celebro muchísimo que Violeta siga dando continuidad a este tipo de libros. Yo fui feliz de participar en el primero de sus libros, está acá, pero fui más feliz del segundo, y les voy a decir por qué, ya que decía Artemio la idea de las… ¿cómo nombraste tú? Bueno, no, les voy a contar la anécdota, decía. La primera convocatoria me preguntaron, y con un amigo que ahora sí que murió cuando escribimos este texto, Aarón Arévalo, si el gobierno de AMLO era un gobierno marxista. Y bueno, Aarón y yo hablamos y pues no lo es, pero ¿qué hacemos? Pues hay que discutirlo, a ver qué logramos señalar. Y por fortuna, la siguiente vez ya no me preguntaron si yo quería continuar diciendo algo sobre Marx y AMLO, sino ahora hacer un balance. Y me parece muy interesante. Así que agradezco, por supuesto, Violeta, mi reconocimiento total a tu discusión. Y la celebro no porque… Ya no voy a hacer el recorrido de autor por autor porque ya sé que no sé qué habrás que decir de lo que acaban de decir ustedes, que pareciera que estando en la 4T nos colocamos de un lado o del otro, es decir, en un sentido de absoluta gloria, que hemos resuelto todas las contradicciones y que entonces vamos a tener que aplaudir cada cosa que se sucede, o una idea de la situación más catastrófica que podríamos enfrentar. Recordé a Aníbal Pinto, este gran economista, que discutía cómo nos hemos colocado en América Latina en una posición de catástrofe, como si nada pudiese hacerse ya después de que nos hemos colocado y sabiendo que somos una economía dependiente, sabiendo que vivimos al lado de Estados Unidos, decía Graciela, sabiendo que hay toda una estructura histórica que nos condena por haber sido colonia, o sea que en realidad no podríamos hacer mucho. Creo que el libro nos dé una luz importante en la posibilidad de crear y de inventar nuevos caminos. La verdad es que lo que estamos discutiendo son, en mi opinión, las funciones del Estado una vez más. Las funciones del Estado colocadas una vez al centro para discutir si es cierto que estas décadas neoliberales todo lo resolvía el mercado y que el Estado básicamente acompañaba en una especie de vigilancia de instituciones en términos de reglas, de comportamiento, en la creación de mercados y que en realidad habíamos perdido porque era inadecuada la participación estatal. Recuerdo enormes argumentos a favor de que el Estado resolvería todo y que me alegra que hoy ya no estén, digamos, fuera de nuestro foco la idea de que puede transformarse a través del Estado con mecanismos de economías mercantiles. Por supuesto, no estamos hablando de una transformación radical del sistema. Ahí hay una pregunta que hacen Novello y Atalia que me parece interesante y dice: ¿es realmente de izquierda un gobierno que no cuestione los fundamentos del sistema capitalista? Pues yo diría que habría que abrir otro libro para discutir sobre eso. Lo que sí me parece interesante es que nuestro libro, el libro que coordina Violeta, nos propone y nos invita a discutir muchísimas cosas. ¿Cuánto cambió y cuánto permanece? Me parece que esté en cada uno de los argumentos del libro y que además tanto Graciela como Artemio, que me han antecedido, lo colocaron. Hubo cambios
hubo cosas que permanecen. Incluso Artemio se decía cosas sin transformación. Yo diría que ahí está la discusión fina. ¿Cuánto sí ha cambiado y cuánto permanece? Y decía yo que es la discusión fina porque de alguna manera la educación que hemos recibido, no solo en las universidades, sino la estructura social de que hay algo bueno y algo malo en este dualismo vacío, parecía que entrando a la 4T todo tendría que transformarse de inmediato. Parece que esto nos acompaña con mucha frecuencia en el periodismo. Violeta, que está mucho más involucrada en esto, hay periodistas que dicen, pero no es que no ha cambiado nada o seguimos igual. Parece que estas exigencias a raíz de un sexenio y un año del segundo sexenio nos hagan reflexionar de manera más crítica y más científica cuánto ha cambiado, cuánto está cambiando y cuánto realmente no va a cambiar. Y en ese sentido, me parece interesantísimo algunas cuestiones que aparecen como las condiciones históricas y geográficas. La geopolítica aparece otra vez como un terreno de discusión. No sé, aquí está nuestro coordinador de la licenciatura en Economía. Nuestros planes de estudios borraron durante buen rato el concepto de geopolítica, porque estos eran conceptos que tenían un aroma del viejo comunismo y cosas de ese estilo, pero que hoy están más vivas que nunca cuando tenemos presidentes como el de Estados Unidos, que señala básicamente todo un ejercicio de política que niega aquello que ese mismo país potenció, es decir, el libre mercado, la apertura comercial, y que hoy nos está colocando en una situación muy compleja. Tengo ahí la impresión que todavía no se han transformado muchas cosas, para contestar también de entrada a lo que colocabas, Artemio. Todavía no se han transformado, pero estamos avanzando muchísimo hacia algunos puntos que son, en mi opinión, fundamentales. Por ejemplo, ¿hay pendientes en el libro? Claro que hay pendientes en el libro, porque lo convocaron justo terminando el gobierno de AMLO, convocó Violeta, pero que tal vez hoy pueda discutirse con mucha fuerza tras un año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, el margen de maniobra que tiene realmente una economía como la mexicana. ¿Cuánto puede modificarse? ¿Cuánto puede trastocar sus relaciones previas? Diría que, por ejemplo, ahora que hemos conocido en enero el Plan México, estas pendientes que no teníamos acá sobre una política industrial están colocándose ya a la mesa. Otra vez tendría que decir, repito, no se trata de una solución mágica. Están todas en discusión, en un profundo conflicto entre lo que podríamos llamar sector privado y sector público. Este es un tema muy complejo de lucha de clases que no se va a resolver de inmediato. Incluso diría que la discusión sobre la participación privada también nos ameritaría una gran discusión. ¿Qué entendemos por privado? Porque si por privado nos referimos solo a las grandes empresas transnacionales, pues las cosas son muy complejas. Pero si por privado entendemos las MIPYMES, por ejemplo, son otras grandes discusiones las que se están dando. Financiamiento, banca de desarrollo. Novelo dice, falta una banca de desarrollo, me parece que lo diga con mucha certeza, pero hoy el Plan México está considerando la necesidad de constituir una banca de desarrollo muy importante. Así que diría, ¿cómo evaluar un cambio de modelo? Por supuesto, no es nada sencillo. Decía, Violeta nos recordaba en su texto, que 9.5 millones de personas abandonaron la pobreza. Ciertamente no la pobreza extrema, que ahí hay un tema pendiente. Pero, jóvenes, ustedes son requete jóvenes, pero escuchar un dato hace 10 años de que habían salido 9 millones de personas de la pobreza era básicamente imposible. No estoy tratando de hacer apología de la perspectiva de AMLO, estoy tratando de reconocer cómo una transformación en el proceso de distribución del ingreso es verdaderamente importante. Distribuir el ingreso a partir de mecanismos como becas puede discutirse si ustedes quieren. Hay gente, seguro vecinos de ustedes, que dicen es que le están regalando dinero a no sé quién. No tenemos en ese territorio. Pero modificar la estructura salarial en un país como el nuestro es básicamente un home run en términos deportistas. O en términos deportivos es como un gol ¿cómo dicen este gol bandera, ¿no? Que es maravilloso, que no lo ves casi nunca. Porque implicaba discutir con las teorías que ustedes aprenden, aquí me refiero justo a las personas que están en economía, que decían una cosa causal básica: si subes el salario, creas inflación, destruyes la inversión pública, la inversión privada y pues ahí de entrada también la pública. Y el pragmatismo con el que se ha conducido
el gobierno de AMLO y el gobierno de Sheinbaum recuerda, por ejemplo, los momentos de Pani, también un pragmatismo tremendo en la historia de la economía nacional, en la que el crecimiento del salario, lejos de esta teoría que nos han inculcado con mucha fuerza, no provocó un proceso de inflación tremendo. Diría que ahí hay que reconocer cómo la teoría económica que aprendemos dista muchísimo de los momentos que hoy estamos enfrentando. Propiciar la demanda agregada en un sistema que, como también decía Violeta en su texto, al crear mucha riqueza provoca una tremenda pobreza, es verdaderamente uno de los retos más grandes que tenemos. La historia del capitalismo nos los puede recordar también porque la década del 40 al 70 del siglo XX, estas décadas fueron importantes en esta transformación. Le podría decir, digamos, no estamos en un modelo comunista, socialista, digamos que no, pero hay momentos del capital que han sido mucho más favorables para la vida y para la continuidad de la vida humana. Habría que tener en mente también todas las contradicciones que están pendientes en el gobierno actual. Diría, por ejemplo, que hay pendientes no solo en el gobierno, sino en el libro, ya invitando a Violeta que saque el tomo tercero de esta serie, porque no tenemos una discusión, por ejemplo, sí se habla del caso estadounidense y nuestra gran dependencia a esto, pero el momento de China que está ahí enfrente nos reclama una discusión, no solo porque parece una nueva puerta, una nueva salida, sino porque esa salida, por lo menos lo que podemos evidenciar en Sudamérica, es una salida también que incluye un gran riesgo de dependencia económica. El extractivismo, de quien por supuesto Violeta es experta, también ha sido una de las características de los modelos progresistas latinoamericanos. ¿Cuánto queremos seguir de eso? ¿A dónde han llevado los países que han implementado, Bolivia, por ejemplo, un ejercicio de extractivismo muy importante? ¿Qué otra cosa no está, por ejemplo, y que valdría la pena discutir? Toda la dimensión fiscal que ya apuntaba Artemio. Este es uno de los grandes pendientes de la economía, tanto de AMLO como de Sheinbaum. No entrarle a una reforma fiscal profunda nos deja más o menos colgados de la brocha, colgadas y colgados de la brocha, porque necesitamos propiciar grandes transformaciones en la dimensión fiscal. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos también porque hoy vemos a Salinas Pliego pues, muy molesto porque le están obligando a pagar un montón de dinero, pero no es suficiente. Habrá que propiciar transformaciones más profundas, más grandes, de mayor calado, en el que otros espacios de la vida económica sean considerados. Por ejemplo, el Plan México, que yo denunciaba hace ratito, parece fantástico para toda la dimensión industrial y urbana, pero todo el sector del campo, todo el sector de la minería, pues lo dejan ahí como, bueno, eso se resolverá gratis, ¿no? Creo que estemos en un momento muy importante para crear soluciones, para que ustedes inventen, siendo ahora muy próximamente, pues egresadas y egresados de economía y que tomarán decisiones, inventar nuevas posibilidades para algo que, por fortuna, hoy reaparece, que es la discusión del desarrollo, no en el sentido, aprendimos en 12 se sigue llevando crecimiento y desarrollo, ¿no? Pero principalmente se estudia crecimiento en términos de la manera en que logra elevar el PIB, pero esto no alcanza, porque un sistema como el que describe Violeta, un sistema capitalista, puede crecer mucho en términos de riqueza y distribuir terrible y entonces terminar generando montones de personas pobres. Me parece que no sea cosa menor el lema de los gobiernos, particularmente de AMLO, y que continúa siendo con Claudia, porque el día de su discurso del año lo señaló. El colocar a las personas más pobres en el centro de la discusión es ya en sí una gran transformación del discurso. Y el discurso importa mucho, el discurso es clave. No ahí tenemos estudios de lingüística que ponen en el centro por qué es tan clave tener un discurso que incluso a nosotras y a nosotros nos haga eco, porque ahí sí romperíamos la queja de David. ¿Qué individualistas son los procesos de transferencias? Son muy individualistas, por supuesto, porque estamos construidos y construidas así, en un ejercicio individual. El discurso que señala a la pobreza es el principal elemento a combatir, me parece que ya nos deja fuera de esos gobiernos donde el que puede va a la escuela, quien puede tiene salud. Así que yo diría que más allá de entrar a la apología o estar en el extremo contrario, discutir un proyecto y sumarnos a la construcción de una nueva realidad mexicana económica es fundamental. Así que yo agradezco y muchísimas gracias. No me pasé, pero casi. Gracias. No ha sonado, mira. Pero tienes 37 No, ya. segundos más. Muchas gracias. Sí, me sobraron 31 segundos.
para, para corretearte. Muchas gracias. Fíjense que yo no estudié economía, yo estudié diseño. Y yo aprendí más de lo que toda la vida escuché de mi papá, es que el neoliberalismo, y es que la economía del país, y es que los oligarcas, y es que... Y yo no entendía nada. Pero lo que yo entendí con el sexenio López Obrador fue el neoliberalismo y que había necesidad de hacer un cambio que esté en proceso, porque es algo, son estructuras muy fuertes que no es fácil mover y la gente quería respuesta a los 2 meses de un sexenio, ya, que quite esto, quite el otro, a ver, espérate, hay muchos años atrás de un modelo, se tiene que transformar poco a poco. Y cuando estaba leyendo el libro me causó conflicto, afortunadamente el doctor Barkin me dijo, es un libro complicado, porque sí tiene puntos de vista diversos y sí me costó un poco de trabajo porque no tengo la formación de economista, pero pues sí de una persona que ha vivido en un país, que ha notado las diferencias, que noté cómo crecieron las escuelas privadas desde que yo era niña y se volvió un negociazo. Todo se volvió negocio, el sistema de salud se volvió un negocio, yo crecí en el Seguro Social y de repente supe lo que era ir al Seguro Social y denostarlo, ¿no? O que ya la gente no creía en eso. Entonces me tocó ver sin ojos de investigadora cómo fue cambiando el México en el que yo nací y en el que me hice grande y cómo de repente hubo algo que empezó a cambiar, que empezó a tener nuevos discursos y eso yo lo agradezco en el primer libro que hiciste, me dio como explicaciones y en este segundo me puso como a revolotear todo lo que hace falta y todo lo que hace falta que las nuevas mentes jóvenes reflexionen, se pregunten y pongan en la mesa de su construcción como profesionistas y como personas, ¿cuál es su humanismo? ¿Cuál es el humanismo que van a construir estando en una universidad pública donde van a obtener una información privilegiada porque mucha gente no llega a la universidad? ¿Y qué hacen con esa información cuando ya estén formados como profesionistas? Van a incrustarse en un sistema, pero ¿cuál va a ser su ética, su reflexión cuando empiecen a trabajar y a tomar decisiones? Seguir alimentando ¿cuál sistema? Creo que estos libros y estas oportunidades de escuchar a estos sabios nos da la posibilidad de tomar alguna postura en construcción, porque bueno, ustedes están entrando, pero bueno, ya están en una presentación de un libro de alto nivel y ustedes ya lo tienen que tomar como esta información como parte de su estructura formativa como economistas. Muchas gracias a los 3 por alimentarnos tanto. Y gracias, Violeta. No les dije quién es Violeta Núñez para quienes no la conocen. ¿Quiénes no la conocen? Violeta Núñez es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana del Departamento de Producción Económica. Ella estudió economía en la UNAM y después tuvo estudios de maestría y doctorado en desarrollo rural. Es como un cambio muy, muy radical, ¿no? Lo que pensaría un economista está en el banco y ella se fue a trabajar en comunidades rurales y eso me platicaba en una charla que tuvimos de divulgación, cómo le cambió la manera de ver las cosas y su trabajo ha estado dirigido en eso y ella es colaboradora en el programa que se llama Rompeviento, que es de periodismo de discusión. Entonces los invito a que se suscriban, sigan Rompeviento, también colabora ahí el doctor Barkin y bueno, siempre están tomando temas de discusión muy importantes con respecto a México. Y bueno, ahora quisiera que me dijeran quién va a hacer una pregunta o un comentario al respecto. El examen, a ver, ¿quién es Keynes? ¿Quién es Marx? Aquí tenemos. ¿En qué año nacieron? No, ya en serio, ahora sí. ¿Qué les gustaría saber? Sobre todo los jóvenes de primer ingreso, pues tuvieron como muchas dudas de muchos términos, ¿no? Que después los van a dominar. ¿Y ustedes de 12? Séptimo, ¿qué podrían, si ya no pregunten, qué podrían comentar? ¿Qué les deja este acercamiento a este libro y a la conversación que tuvieron los profesores al respecto? ¿Quién nos quiere compartir algo?
Si no, el doctor Barkin les va a preguntar. Joven de lentes, nos dices tu nombre y... Ok. Bueno. Ujú. Bueno, mi nombre es Sebastián, soy de séptimo trimestre de la carrera de Economía y en el libro creo que mencionaron muchas características que se abordan a través de este sexenio y principios del nuevo sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de ellos fue que mencionaron que el modelo económico se basa por una economía moral y humanismo mexicano. No sé si en el tema justamente se menciona a qué se refiere con una economía moral y humanismo mexicano. No sé si se aborda en el tema. Y de eso me sale una cuestión, que hasta qué punto el concepto de economía moral constituye un nuevo modelo económico o si solo es una narrativa política. Otro punto que me llamó bastante la atención es que en ciertas conclusiones mencionan que sí hubo una reducción considerable de la pobreza, de gente en situación de pobreza, pero no hubo realmente un cambio considerable en pobreza extrema. Entonces ahí igual me surgió una pregunta que es, ¿qué papel jugó el gasto público en la reducción de la pobreza y por qué no logró incidir en la pobreza extrema ni en la precariedad laboral, que es algo que igual se mencionó que no hubo realmente un cambio como estructural o una evolución considerable en este aspecto? Gracias. ¿Quiere alguno de ustedes participar o hacemos 3 preguntas o 3 comentarios y allá está otro compañero? Tu nombre y de qué trimestres. Sí, buenas tardes, yo soy Abraham, séptimo trimestre de la carrera de Economía y una gran duda que me surgió cuando estaba platicando el maestro Artemio acerca de como propuestas que dan los diversos autores de este libro. Una que me surgió mucho y que también escuché que lo mencionaron varias veces fue la política fiscal expansiva. No sé si ya dentro del libro, que pues nos tocará leerlo, ¿verdad? Se trate muy a qué se refiere exactamente con política fiscal expansiva. Y algo que también me gustaría preguntar o me surge la duda ya en cuanto a los grandes puntos, a uno de los puntos fuertes que resaltan acerca de la cuarta transformación, que es el aumento del salario mínimo. Si ya en alguna futura presentación hablarán sobre este cambio que se intenta hacer acerca de las horas laborales. Creo que está visualizada para 2030 más o menos, de la reducción de la jornada laboral. Sí, también podría ser un tema a tratar en futuros, en futuras ediciones. Gracias, Abraham. ¿Alguien más para dar paso a nuestros profesores? ¿No? El joven. Yo soy Cristian, soy de nuevo ingreso, así que a lo mejor mi duda es un poco básica, pero por lo que entendí es de que al final se redujo la pobreza, pero los ricos continuaron con esa riqueza. Ujú. Entonces, al final, para mi lógica, es cómo al final tiene que afectarle a alguien, ¿no? Esa redistribución del capital. Si no es el pobre, pero tampoco es el rico, entonces, ¿quién se ve afectado? Ujú. Gracias, Cristian. Bueno, damos paso acá a los profesores que nos... Ay, sí, doctor. El doctor Rosso. Ajá. Gracias. Yo soy profesor acá. Ya me estoy jubilando. Si nos da su nombre para que los Soy chicos... Carlos Antonio Rosso, del Departamento de Producción Económica. Y me llama la atención en todo lo que he oído un tema que no suena y que me parece que en este mundo actual
no se puede dejar de lado, es el problema tecnológico. Y de eso no aparece nada en el libro. Si podemos ver países que en los últimos años han surgido, han tenido un espacio internacional importante, como son Corea y Brasil. ¿Por qué? Porque le pusieron mucha atención a la cuestión tecnológica y avance tecnológico propio. En particular, el caso de Corea es un ejemplo muy claro de ello. Y aquí, eso no cuenta en ese país. Para tecnología, cada vez tenemos menos presupuesto. Se ha bajado el presupuesto a lo largo de los años, no se le ha puesto ninguna atención, y sin eso no vamos a estar en el mundo del futuro. Sin eso no hay crecimiento real, no hay movimiento en una dinámica totalmente diferente. Entonces me llama la atención, o plantearía yo que en el próximo libro, ese es un tema que no puede faltar. Okay. Muy bien, gracias, doctor. ¿Quieres decir algo, Violeta? Ya está saliendo el tercer libro. Muchísimas gracias. Nada más brevemente, tenemos 2 tomos y son 30 economistas ya en total, y lo interesante, en el primero participan más mujeres, en el segundo ya, aunque hicimos la convocatoria también a varias mujeres, no participaron, pero en el primero participan de varias generaciones, de varias escuelas, y son un complemento. Y esto del tema tecnológico lo aborda, por ejemplo, Miguel Ángel Rivera Ríos con otro autor que participó en el primer tomo sobre cómo iba el avance. Y ya después, en el segundo, retoma algo también, ya no a profundidad como en el primer tomo, pero sí es retomado. Y bueno, nos sirven mucho los comentarios, todos los que están haciendo, muchísimas gracias, porque sí, pareciera de broma, pero ya estamos en el otro libro, que estará abundando a profundidad sobre el tema del Plan México, ¿no? Desde muchos ángulos, el tema que decían ustedes, el tema de China, el tema de la economía extractivista, el tema también pues de varios de los polos de desarrollo, de los parques industriales, de todos los elementos que están contenidos. Ya estamos también en eso y son muy útiles las presentaciones que hemos tenido, ya van varias presentaciones, porque vamos tomando nota de lo que están ustedes comentando. Así es que muchísimas gracias. Yo nada más diría gracias al doctor Artemio y muchas felicidades por su doctorado, ¿no? Gracias a la doctora Graciela Carrillo, gracias también al doctor Escorcia y muchísimas gracias también a Cecilia Ezeta, gracias por su maravillosa moderación. Gracias. Bueno, vienen las respuestas, ¿verdad? Las respuestas. Muchas gracias. Hola, soy Demian de Economía de séptimo trimestre y ahorita, he estado tomando clases con la doctora Violeta, que es una gran profesora, la verdad. Y bueno, el tema que sacó el profesor Rosso, se me hizo muy interesante de lo de la tecnología. Bueno, la innovación tecnológica y la pobreza la estuve ligando ahorita, que se me hace un tema muy importante. ¿Por qué? Porque siento que la tecnología le va a quitar muchos lugares o muchos puestos a la gente que está trabajando hoy en día. Va a sustituir a muchas personas en la mano de obra, vaya. Y bueno, más o menos lo que estoy ligando entre la pobreza, la tecnología, también quiero ligar el tema del narcotráfico. Vaya, ya que es un tema muy importante más en este país, que bueno, si no es la tecnología la que te quita el trabajo, es el narcotráfico. Bueno, el narcotráfico, pues obviamente al ser un tema muy importante en el país, causa muchas bajas tanto para menores como para personas que quieren ganar el dinero fácil. ¿Qué sería o cuál sería un punto importante en el cual partir para poder erradicar estos tipos de problemas? O más bien coordinar, por ejemplo, la innovación tecnológica con la mano de obra. Gracias. Van, chicos, chica. ¿Quién quiere participar primero? No sé, ahí voy comentando algunas cosas y a otras las dejaré que las comenten ustedes. Creo que tienes que meter un poquito más. Bueno, pues sí, realmente es muy interesante y muy importante el que puedan expresarse estas inquietudes, no solo porque retroalimentan
al trabajo que están haciendo y qué bueno que nos comentas del nuevo libro que se está realizando, sino también porque nos llevan a la reflexión y a repensar este tipo de asuntos. A mí me parece que este tema de la economía moral, en algún sentido, como se discute en algunos artículos, como muchos conceptos que se van generando, a veces no encuentran una convergencia absoluta. Entonces hay interpretaciones del concepto. Sin embargo, yo comentaba que sí hay una orientación hacia generar un mayor bienestar y hacer una política más redistributiva, que digamos que mire hacia estos sectores que estuvieron fuera de, digamos, de los beneficios del mismo modelo que se dio en los años anteriores, estaban totalmente fuera, excluidos, ¿no? Ahora, lo que ya se señalaba también en términos de si es un discurso o es algo real. Efectivamente, es muy interesante porque el discurso tiene gran relevancia, ya lo comentaba Roberto. El discurso llega y lo importante es cómo se posiciona, digamos, en el imaginario colectivo. Y eso, yo en alguno de los trabajos, como yo lo mencioné, creo que es el doctor Barkin el que dice que uno de los aciertos, digamos, o los logros importantes es que sembró confianza en la gente. En muchos sectores hubo ya la confianza de que algo iba a suceder. Al final no sucedió tal como se esperaba, tal vez no cumplió expectativas, pero ya posiciona, digamos, ese imaginario en otro sentido. Entonces, el pensar que desde el discurso nos digan y con ciertas acciones que se está mirando ya de manera más inclusiva y se incorporan nuevos sectores, es dar un pasito adelante. Más allá de ese pasito faltan muchos pasos grandes que se tienen que ir construyendo de manera paulatina. Creo que el tema de la reducción de la pobreza, efectivamente, el gobierno tiene que jugar un rol muy importante. En este sexenio se hizo por la vía de las transferencias, pero también se hizo, como ya lo señalaban, por la vía de la distribución del ingreso y la generación de empleo. Y eso tiene que ver porque la pobreza disminuyó, ya lo veíamos, ya se ha explicado también, porque la pobreza tiene niveles, ¿no? Desde lo que es pobreza alimentaria multidimensional. Y la pobreza disminuye en el sentido de que se van cubriendo necesidades. A veces a lo mejor la gente no tiene su ingreso no crece de manera sustantiva, pero ya tiene acceso a la educación, ya los jóvenes tienen una universidad o un tecnológico cerca al que pueden acceder. Ya hay condiciones para que su vivienda tenga ciertos servicios que son básicos. Entonces, el tema de la pobreza tampoco es simple, tampoco es solo pobreza y pobreza extrema. Tiene muchas dimensiones, pero obviamente la orientación del gasto es fundamental. Que por qué, quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden. Efectivamente, las condiciones históricas, las condiciones del contexto internacional de la geopolítica determinan, digamos, el margen de maniobra que puede tener la política de un país, y efectivamente hay ciertos poderes fácticos que difícilmente los puedes mover y no pierden su riqueza, no pierden el control sobre sus recursos. Pero el Estado, y ahí entran conceptos que quizás no son muy económicos, pero que están en nuestra realidad, como tú acabas de mencionar, el narcotráfico, pero también está la corrupción. Y una de las medidas que implementó este Estado es hacer una vigilancia muy fuerte de lo que era el gasto público, donde antes, en el periodo anterior, había muchas fugas que no sabíamos si iban a casas blancas o a departamentos en Miami, o no sabíamos a dónde se iban. Pero con digamos, una observación y tratando de hacer una vigilancia de cómo se ejercía el gasto, es que se ha logrado generar ese volumen de transferencias que efectivamente pueden tener digamos, una patita débil, porque cómo se mantienen en el futuro. Por eso a la par se fue trabajando el tema del salario mínimo para también dar una fortaleza y una distribución a partir de eso. El tema del desarrollo tecnológico sí lo tocan algunos autores, pero tiene razón el doctor de manera un poco, sí, muy tangencial,
porque sí se señala que las inversiones públicas que se destinaron a cierta infraestructura generaron un tipo de empleo como temporal, ¿no? Para construir el tren, para construir cosas, pero en realidad no están desarrollando habilidades y capacidades tecnológicas, tampoco están sentando las bases de una política industrial que desarrolle esas capacidades tecnológicas. Es cierto lo que tú dices, porque podemos tener miedo que la tecnología haga una reducción del empleo, pero el desarrollo tecnológico y adquirir esas capacidades lleva a la necesidad de formar, digamos, a las generaciones, a los jóvenes. Otro tipo de empleos se van a necesitar. O sea, no es que empleos más calificados, donde se agregue valor, donde se aumente la productividad, que al final es digamos, el sustento del crecimiento, ¿no? Hay otras preguntas que voy a dejar, pero yo sí quisiera comentar algo. Me parece que esto de repensar el desarrollo efectivamente parecía algo olvidado, ¿no? Los que ya somos como más grandes, sí nos tocó en el periodo de la licenciatura estudiar mucho los temas de desarrollo, estudiar las escuelas latinoamericanas que discutían los temas de desarrollo, y de repente entra con la crisis de los 80, se establece un modelo que impulsan los organismos internacionales y desarrollo ya desaparece la palabra, pareciera, hasta se oye mal, ¿no? Entonces, es entendible que lo que existe en estas nuevas generaciones, ese imaginario que se construyó en estos 36 años, es donde el centro de todo, la prioridad o la lógica está en el mercado, ¿no? El referente principal es el mercado y dejamos el papel fundamental que debe jugar el Estado y hacia dónde se debe dirigir. Eché de menos, espero que esté en el tercero, el repensar ese desarrollo con una perspectiva verde. O sea, sí hay, pero también mini tangencial, no se toca. Y yo creo que eso es muy importante. Pero no solo porque no está en el libro, sino la verdad es que en el gobierno, en las prioridades del gobierno de Andrés Manuel, tampoco estuvo de manera articulada. O sea, un programa muy importante, cuando uno sale en defensa, porque hay que defender el tema verde, ¿no, doctor? Dice, pero Sembrando Vida es uno de los grandes programas a nivel mundial, y es cierto, pero no está articulado a una propuesta y a una política de desarrollo que considere el tema y que es fundamental. Porque Violeta es una experta y sabe que sin recursos la sociedad pierde, o sea, si deja perder sus recursos, pierde muchísimo, pierde el futuro, ¿no? Y ahora estamos no solo en un tema de una gran disputa por el agua, también estamos en la gran disputa de los minerales críticos, estamos en la gran disputa de la pérdida de los bosques, estamos en la gran limitación que vivimos por la pérdida de los suelos, porque la biodiversidad se está acabando. Todo eso es parte de una visión nueva de desarrollo, ¿no? Donde el desarrollo no implica solo cuestiones de tipo monetario, implica también calidad de vida, implica tener esos recursos que nos permitan una vida no digna económicamente, digna en términos del contexto en el que estamos interactuando con la naturaleza y con los demás. Y ahí yo sí quisiera, ya para cerrar y no quitar más tiempo, pensar que el desarrollo no es una cosa monolítica tampoco. El desarrollo tiene muchas facetas y debe existir la sensibilidad para cada contexto. Y pensar en un desarrollo local donde se aproveche el potencial de manera sostenible local es parte de un desarrollo, es generar bienestar ahí. Unas son las necesidades en el ámbito rural, otras en el ámbito urbano, ¿sí? O sea, tener en cuenta esas diferencias, y eso es fundamental. Creo que hace falta impulsar eso, porque a veces los políticos piensan que cuando inyectan una receta tiene que ser, es para el país y es parejita, y eso nos ha mostrado muchas veces que no es así. Si que le queremos apuntar hacia un futuro sostenible, tenemos que entender esas diferencias. Gracias, doctora.
sobre la narrativa me parece, no abundo mucho más lo que dijo Graciela, me parece que es claro. Básicamente, así como existió o existe en el neoliberalismo una narrativa, ¿no? La meritocracia o la competencia, etcétera, ¿no? Que está presente, y esto justifica en buena medida las políticas o el desempeño del Estado y su papel. Bueno, otra narrativa, ¿no? Construye entonces políticas que estén presentes. Ahora, ¿la narrativa en sí misma constituye la salida? Pues no, es eso, ¿no? Es decir, es una legitimidad. Y un Estado que tiene legitimidad, ¿no? Pues es un Estado que es más fuerte. Entonces, un Estado fuerte, dice Wallenstein, no es aquel que logra imponer con la fuerza sus decisiones, sino el que con menos fuerza logra hacer, no disuadir a la gente para que haga, no, y se organice como quiera. Y ahí la narrativa me parece que es fundamental. Y eso es lo que construyeron, y eso es un gran logro, pareciera que es menor, pero es un logro. ¿Qué es consistente? Que, digo, a mí si me preguntan qué es el humanismo mexicano, le digo, pues pregúntenle a Andrés Manuel, porque creo que es el único que lo entiende, porque hay tantas interpretaciones y ya va a sacar su libro, no, pero va a ser de otras cosas, ¿no? Entonces, va a ser es tan críptico en algunas de estas cosas, pues que es el viejo, ¿no? Estructura de un político, ¿no? Pues casi de tradición priista, ¿no? Entonces les gusta y no hacer esas cosas, pero, pero bueno, logró eso y me parece que sí es importante. Me gustaría empezar con un poco las explicaciones de lo que se preguntó, con esta pregunta que me parece que es clave. Digamos, a ver cómo está la cosa, ¿no? Si unos ganaron y otros también ganaron, entonces pues alguien perdió. Esa es la lógica, digamos, de una economía tipo Monopoly, ¿no? Donde no hay crecimiento. Entonces, mientras no haya crecimiento, pues sí, la redistribución significa un trade-off entre ganadores y perdedores. Alguien va a ganar, alguien va a perder, ¿vale? Y sí hubo perdedores, ¿no? En buena medida la clase media no le fue tan bien. Y si uno revisa y dices, mira, le fue menor, bajó sus ganancias. El decil más alto del Gini, ¿no? Que es el 10º decil, el 10% más rico. Tú dices, pues estuvo bueno. Sí, espérame, pero es que en el decil más alto se concentran, la media son 60,000 pesos trimestrales, es decir, 20,000 pesos mensuales. Es decir, en ese decil está un pedacito de clase media y que es muchísima y slim, ¿no? O Larrea o Salinas Pliego. Entonces hay una distribución. Entonces al 1% no le fue tan mal, ¿no? Pero sí el resto que está en ese contenido, en ese decir, ahí fue donde hubo relativamente pérdidas, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿qué pasa si la economía crece? Si la economía crece, pues el pastel también es más grande y entonces no importa, cambiamos las redistribuciones, pero de cualquier manera los absolutos nos quedan un poquito ganando. Y ahí es donde viene el tema de la productividad y porque es en eso que sí se insiste mucho en el texto. El tema de la productividad, ¿cómo vamos a generar mayores redistribuciones si no aumentamos nuestra productividad? Lo sabemos, y siempre le digo a mis alumnos, aviéntenle algo al que les digan que en México somos un país de holgazanes, ¿no? Somos de los países que más trabajan, que trabajan muchas horas, pero nuestras horas generan poco producto, somos poco productivos. ¿De dónde demonios aumenta la productividad? Pues miren, hay muchas recetas, pero dos clásicas, ¿no? A partir de los procesos de capitalización, si tenemos mejores máquinas, herramientas, sistemas, procesos para poder hacer esas cosas, tecnología, pues vamos a hacerlo mejor. Con menos horas hacemos más, ¿no? 250 años de capitalismo nos ha enseñado pues que no vamos que realmente sí se van a perder empleos, pero en realidad se van a transformar. Vamos a pasar de empleos de un tipo de trabajo a otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, sí, en el Inter duele, ¿no? A los que están perdiendo, pero en términos del agregado, pues hay un reajuste. Bueno, ese es el otro. La otra, pues evidentemente es educación. Si sabemos hacer mejor las cosas y más rápido y somos capaces de diseñar, pues lo vamos a tener, ¿no? Básicamente. Bueno, pero ese es el problema, que no hemos crecido. Y entonces, si no crecemos, pues difícilmente vamos a hacerlo. Hemos crecido muy, muy poquito. Y entonces ahí es donde vienen ya los grandes temas del texto que me parecen fundamentales. Bueno, ¿cómo le hacemos para crecer? Y entonces para crecer necesitamos una reforma fiscal progresiva. ¿Qué significa eso? No es lo mismo cobrarle 10,000 pesos a alguien que gana 20,000 que 10,000 pesos que a alguien que gana 2 millones al mes, ¿no? O sea, claro, pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, pues ese es el punto. ¿Qué significa que sea progresiva? Cobrarle porcentualmente más, ¿no? A los que ganan más.
¿no? Si les quitamos, así se los digo, si le quitamos el 50% a Salinas Pliego, no lo dejamos en la miseria. No, de verdad, va a seguir viviendo él y varias generaciones. Si le quitamos el 50% a cualquiera de nosotros, pues entonces sí no lo vamos a ver en la quinta chilla, ¿no? Entonces ahí sí vamos a andar sufriendo. Sí queda claro. Entonces, ese es un tema. ¿Por qué queremos cobrarles más? ¿Para redistribuirlo? No, porque necesitamos ese recurso, no solamente sino para la infraestructura y crear las condiciones para la infraestructura que sea necesaria para el país. Punto, ¿no? Entonces, lo mismo, inversión pública, ¿no? Trenes, carreteras, hospitales, ¿no? Etcétera, que son importantes. Y aquí viene el otro gran problema, la inversión privada. Y ahí es a donde uno, pum, explota, ¿no? Porque dices, a ver, es que hay de inversión privada. La inversión privada de las pequeñas y medianas empresas que generan el 90% del empleo de este país, pues ahí están en la quinta chilla y tampoco tienen tasas de productividad tan altas, y cobrarles, ¿no?, impuestos tan altos se vuelve difícil. Esa es parte de la reforma progresiva también, ¿no? Pero los grandototes que sí generan empleos en cada planta, 600, 800 personas sin problemas en cada planta, pero que ganan miles de millones al día, es enorme. Ahí está gigantesca. Y entonces ahí volteas y dices, puta, si tú volteas a ver las tasas de productividad, dices, vamos a generar mayor inversión con estos cuates, estos empresarios, que debo de decirlo, son muy malos empresarios. Son más rentistas, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde volteas y dices, híjole, pues ¿cómo promovemos, ¿no? O lo traemos del extranjero, una IED, ese fue el modelo, ¿no? Y que seguimos siendo, ahí sí, tiene razón Roberto. No ha habido cambio en términos de la transferencia, porque si queremos crecer y tener progreso, necesitamos la inversión. La nacional es poquita, es malita y son empresarios ahí medio sacatones, ¿no? Oligarcas, pues, ¿no? Los otros también son oligarcas, pero le meten más, ¿no? Le meten más ingenio, ¿no? Y entonces, pero depender de eso, pierde soberanía, ¿no? Y ese es el otro gran pendiente. Entonces, un poco esa es la idea. A partir de eso me parece también que es importante esta otra pregunta. Es una pregunta realmente fundamental, me parece. ¿Por qué no llegó, y que no hemos resuelto, creo, seriamente, por qué no llegó el beneficio a los más pobres? Yo tengo una hipótesis. Me parece que hay un desprendimiento de ese sector más pobre con el capitalismo, ¿no? Y que sí, pero en términos de beneficios, pero no así de costos. El extractivismo, ¿no? La destrucción, digamos, de estas economías comunitarias, ¿no? Sus recursos, etcétera, me parece que han sido clave, y me parece que habría que pensar, y no tanto como en una política de ver cómo los incluimos, ¿no? Sino más bien pensar si por ahí no hay algunos aprendizajes que podrían darnos señal hacia dónde podríamos caminar. Me parece que es interesante. Lo mismo pasa con el tema de la economía verde, que no está presente en este capítulo. No están presentes más que en algunos casos, ¿no? Que son importantes. Y bueno, ya nada más quiero concluir con un comercial que me parece que es importante. Primero, ya metimos la adecuación al plan de estudios al Consejo Académico, que ya lo metimos, ¿no? Y en ese plan de estudios metimos un taller de geopolítica en el módulo, ahora va a ser 10, que va a ser el de crecimiento, ¿no? En el 9, que va a ser el de economía internacional, digamos, economía mundial. Ya metimos ese taller. También metimos un taller nuevo de historia económica de México en TD, para que desde chiquitos ya vayan aprendiendo cómo está la cosa y lean el libro. Y en los trimestres 11 y 12 son trimestres dedicados al tema del desarrollo. El primero en términos más teóricos, el segundo en términos de propuestas operativas, ¿no? Entonces, pues nos estamos poniendo al día con algunas de las cosas que son emergencias, y que no es casualidad que las críticas que estén aquí están reflejadas en el trabajo que vamos a tratar de generar para lo que viene con ustedes todavía y con las siguientes generaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Artemio. Y bueno, para finalizar, el doctor Escorcia. Bueno, ya por la hora, y además siempre cerrar tiene sus dificultades. Yo iniciaría recordando que cuando yo empecé a estudiar el posgrado, me decían que todos los fenómenos económicos eran autosuficientes y que en realidad los elementos políticos, los elementos históricos, los elementos sociológicos podrían dejarse para quien estudie política, ¿no? Y creo que la economía efectiva nos dé un buen
ejemplo de que esto no funciona así y que en realidad todos los mecanismos económicos están anclados a una estructura política, a una estructura histórica, y que entonces cuando ustedes preguntaban sobre el discurso, yo no tuve oportunidad de dar mucho más elementos sobre mi opinión sobre el discurso, pues no, ahora que están en séptimo, la gente que está en séptimo de economía, pues John Maynard Keynes tiene en uno de sus elementos más clave los elementos subjetivos que hacen que el consumo tenga lugar y también la parte que motiva la inversión. Y el discurso clave que garantiza de alguna manera la certidumbre, pues nos hace juego importantísimo. No diría que es tener un Estado poderosísimo para que entonces, leyendo desde Foucault, pues nos controlen, sino diría que es un Estado que es capaz de movilizar a las clases sociales que están ancladas al gran capital. Esto sería fundamental. Un gobierno que quiere mover su economía capitalista, como es el caso de Sheinbaum y como es el caso de AMLO, no lo puede hacer si no tiene una articulación con la parte empresarial. De lo contrario, estamos jugando a economía que no está articulada realmente con los procesos más amplios. Yo diría que respecto a la pregunta de si la pobreza disminuye, ¿qué le pasó a la gente rica? Artemio había puesto ya algunos puntos clave. El pastel, lo dijo Artemio también así, se modifica. Es una economía capitalista con crecimiento y con generación de excedentes. Parece que la discusión del excedente está en el centro. También otra categoría que quedó de alguna manera fuera durante muchas décadas de los planes de estudio. El excedente que se apropia es fundamentalmente motivo de un choque entre clases sociales. Coincido, por supuesto, con la pregunta que haces, Carlos. Creo que, más allá de lo que dijo Violeta, el tema tecnológico, si ya está el volumen 3 preparándose, está muy presente en el Plan México. Yo diría que hay que discutirlo. Incluso creo que Gaby Dutreny tuvo una discusión seria alrededor del Plan México, colocando esta parte de la tecnología. Mi preocupación, bueno, hay ejemplos interesantes, ¿no? Olinia, este auto que se está pensando de generar, que es clave, en el sentido no solo de que lo vayamos a usar, sí o no, eso todavía está medio raro, yo a veces leo que sí, que no, pero todo lo que podría generar en términos de capacidades propias me parece esencial. Y alrededor de eso, todo lo que tiene que ver con semiconductores, que también es un proyecto importante, todo lo que tiene que ver con ferrocarriles es un proyecto importante, habría que discutirlo con fuerza alrededor de la tecnología. Lo que me preocupa más sobre este punto, porque puedo tener proyecto, pero que no se haya dicho mucho más alrededor de la austeridad que planteaba AMLO, este concepto de austeridad me parece muy preocupante, porque no podemos desarrollar tecnología en un escenario de austeridad. Y lo que planteaba Violeta en su documento de ese segundo tomo sobre la demanda agregada en un perfil de austeridad, pues se complica bastante. Es decir, ahí creo que haya necesidad de replantear muchos fenómenos alrededor de lo que Claudia Sheinbaum hoy está discutiendo. Yo repito, Plan México me parece esencial a traer a la mesa, ¿no? Porque la austeridad también va a implicar dificultades en salud, dificultades en educación. Hay cálculos que muestran que el incremento salarial es importantísimo, pero en qué se gasta ese incremento salarial tiene mucho que ver también en la salud. Entonces ahí habría que replantearse muchísimas cuestiones. Yo no diría que haga falta una categoría como malos empresarios. Haría falta discutir realmente la manera en que los mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas tienen lugar. Esa banca de desarrollo que está otra vez en el Plan México, hay que ponerla muy en tensión. ¿De qué manera logramos propiciar? Porque, es decir, el empresariado no lo vamos a convencer, esa era la vieja idea del socialismo utópico, de regalarnos un poco de lo que ganan. Hay que propiciar una discusión tremenda a la que le interese que haya una distribución del ingreso, como fue en los años 40 del siglo XX. Había un interés genuino en una distribución del ingreso. La otra es parte de una historia extraña, convencer de que necesitamos vivir mejor. Esto, no sé, habría que salir un poco de esa discusión, en mi opinión. Y bueno, otro gran debate que hemos tenido con Corona, con Juan Manuel Corona, si la tecnología genera desempleos. Habría que verlo porque en el largo plazo todo el mundo estará muerto y si hay que esperar a ver la generación siguiente, pues entonces ustedes y yo habría que ver qué nos sucede porque pues ustedes en lo que se educan sus hijas y sus hijos, pues ustedes y yo estaremos en grandes dificultades. Hay muchas cosas en el tema, creo que los libros más allá, ya me apuro, ya me pasé, ya me está regañando Ceci. Más allá de decir lo que le falta al libro, yo agradezco que estos libros nos hagan pensar aquellas variables que serían fundamentales a tener en cuenta. La tecnología, fundamental, el financiamiento, la salud, la distribución,
salir de la idea de la austeridad. En fin, hay muchas cosas que creo que este libro nos deje ver de manera muy interesante y por eso cierro celebrando una vez más el ejercicio siempre tan serio y tan crítico de Violeta, a quien por supuesto agradezco por la duplicidad de invitaciones y bueno, pues celebro que estemos llegando acá. Gracias. Normalmente trato de... Pues esto me dio curiosidad. Bueno, pues vamos a cerrar. Hemos hecho una jornada larga. Les agradezco que permanezcan escuchándolos y que esto les haya nutrido mucho las dudas para ver cómo ejercen su vida de adultos jóvenes en formación como profesionistas. Y que se acerquen, ellos están aquí todo el tiempo, Violeta está aquí, el doctor Barkin, el doctor Rosso, los dos profesores, tanto el doctor Barkin como el doctor Rosso son profesores distinguidos de la universidad, es un reconocimiento que se da por su labor académica y de investigación. Ellos son del sistema de investigadores, bueno, todos, quiere decir que tienen contribuciones más allá de dar clases en la universidad, sino que siempre están escribiendo artículos, organizando eventos, haciendo libros, y se me hace muy padre que ustedes de Tronco Interdivisional se hayan dado la oportunidad de estar, porque esta es una de las dinámicas que se pide de los alumnos, estar asistiendo a presentaciones de libros, a conferencias, es parte de la formación fuera del aula, y bueno, los felicito por eso. Y a los de séptimo, 12 y del trimestre que sean también. Muchas gracias. Y bueno, si no hay más, agradezco a nuestros ponentes que hayan estado aquí. Artemio, muchas gracias. Doctora Graciela, Roberto. Y bueno, por supuesto a la doctora Violeta por hacer este libro y siempre estar muy comprometida en poner los puntos sobre las IES. Hago un anuncio. Tuve una charla con ella. Yo tengo un programa que se llama Charlas de Divulgación y platico con los investigadores sobre los temas que ellos manejan. Síganos, está en YouTube y en Facebook y en Instagram. Se llama Divulgación de la Ciencia UAM Xochimilco y ahí tengo alrededor de unas 300 ya conferencias con investigadores de la UAM para que conozcan a los profesores en el otro campo del conocimiento que desarrollan. Y bueno, síganos. Muchas gracias y buenas tardes.